Hace tan solo unas semanas, Red Magic lanzó una nueva versión de sus codiciados teléfonos, esta vez para un público que busca algo más accesible, pero sin perderse de la gran potencia. Y lo llamativo de esto es que su nuevo dispositivo fue lanzado por tan solo $499, un precio realmente muy atractivo por un celular gamer de alta gama, y mucho más si tenemos en cuenta los precios de su competencia. Pero ahora surge la duda, ¿vale la pena comprarse el Air o es mejor ir directamente por el Pro? Sobre la mesa, suena como un simple recorte de precio, pero esto no es tan así. Nubia no solo quitó unos gramos, sino que cambió el chip, la batería, la tasa de refresco y hasta la forma en que el teléfono se refrigera bajo presión. Así que esto es lo que vamos a indagar en este video. Vamos a ver qué nos trae esta nueva versión más accesible de Red Magic y si realmente vale la pena pagar menos o si es mejor juntar un poco más de dinero e ir por el tope de gama. Primero, veamos el cuerpo. El 10 Air hace honor a su nombre y nos brinda 205 gramos y 7.85 milímetros de espesor, un 10% más ligero y casi 1 milímetro más delgado que el Pro, el cual llega a 229 gramos y 8,9 milímetros. El ahorro no se siente solo en la báscula, sino que a la hora de usarlo, después de más de media hora de Battle Royale, la mano lo agradece, y mucho más si usas el teléfono en el transporte público. Aún así, Red Magic mantuvo los gatillos táctiles de 520 Hz y la parte trasera con RGB. Se sigue viendo gamer y los materiales de construcción siguen siendo los mismos, solo es menos ladrillo. Al ver con detenimiento la pantalla, nos damos cuenta que aparece la primera diferencia visible. El 10 Pro presume de 6,85 pulgadas AMOLED con resolución 1216 x 2688 píxeles, 144 Hz de tasa de refresco y 2000 nits de brillo pico. Una pantalla con un brillo increíble que hace que el HDR de Genshin Impact se vea casi como un monitor externo. Ahora, cuando nos vamos al 10 Air, notamos que la pantalla es levemente más pequeña. Esto es por los marcos, por lo que queda en 6,8 pulgadas. Pero no es solo eso. También baja un poco la resolución, los hertz y el brillo, los cuales pasan a ser de 1116 x 2480 píxeles y 120 Hz con 1600 nits de brillo. Pero, ¿esto importa? Yo creo que no tanto como puede parecer. La mayoría de juegos tops todavía captan 120 FPS, así que la fluidez van parejos, porque no verás una gran diferencia notable en esto. Pero los 400 nits extra del Pro ayudan a jugar incluso expuestos a la luz natural sin forzar la vista. Ojo, esto no quiere decir que con 1600 no, pero se puede apreciar mejor con los 2000 del Pro. Además, el Pro dispara un toque sampling instantáneo de 2500 Hz contra 2000 en el Air. Esto podría hacer diferencia en shooters competitivos. Pero ahora vamos a lo que realmente puede hacer la diferencia. El 10 Pro monta el recién estrenado Snapdragon 8 Elite de 3 nanómetros, GPU Adreno 750 overclockeada y un motor NPX para inteligencia artificial que actualmente mueve absolutamente todo sin despeinarse. En Antutu supera los 3.1 millones de puntos. Y lo que es más importante, mantiene 60 FPS estables en Honkai Star Rail con gráficos al máximo y con el Ray Tracing activado. El 10 Air regresa al Snapdragon 8 Generación 3, el rey del 2024, todavía vuela, 2.1 millones de puntos aproximadamente, y en la práctica, en esta misma prueba mencionada, sostiene de 56 a 58 FPS. Pero cuando la partida dura 30 minutos o más, puedes ver que se calienta y baja un poco el rendimiento por unos segundos, por el thermal throttling. No es algo dramático, pero ahí tienes la diferencia exigiéndolos al máximo. Ahora veamos el calor y ruido. El Pro tiene el clásico ventilador activo con luces RGB que zumba a 20.000 RPM si lo dejas en automático.
Sorprendentemente, los mejores resultados de GPU se obtienen con el ventilador apagado. Con él encendido, la temperatura baja, pero la frecuencia de la GPU cae un pelín para compensar el consumo del motor. El 10 Air no lleva ventilador, confía en el Ice X de 9 capas con cámara de vapor y metal líquido, y al ser más delgado evacúa el calor por todo el chasis. En una prueba, tras 30 minutos de Genshin a 60 FPS, el Air llegó a 43 grados centígrados. Por su parte, el Pro con el fan activado a 40 grados centígrados, sin el fan a 45 grados. Si te molestan los ventiladores o grabas audio mientras juegas, con el Air tienes silencio absoluto. Ahora hablemos de autonomía, el cual es un punto muy importante para jugar. Aquí el Pro comienza con una ventaja bruta, tiene 7050 mAh frente a los 6000 mAh de la nueva versión. Si nos vamos al uso real, streaming, redes, un par de partidas, el 10 Pro dio casi 10 horas de pantalla y puede sobrevivir 2 días completos. El 10 Air se quedó en unas 8 horas y media, que sigue siendo top para un gama alta, pero no llega al maratón de la versión Pro. En la carga también tenemos una diferencia, 100 watts contra 80 watts. Ambos llenan de 0 a 100% en menos de 40 minutos, aunque la diferencia es que el Pro te regala 20% adicional de batería en la misma pausa de 15 minutos. Si eres de los que salen sin powerbank, ahí está el argumento del Pro. Flexibilidad de memoria. El Air solo se vende en dos opciones, 12 con 256 GB o 16 con 512 GB, y el color naranja flare aparece exclusivo para la versión tope. El Pro va de 12 con 256 GB hasta 24 con 1 TB. Si grabas mucho contenido, ese terabyte interno es un salvavidas porque ninguno admite micro SD. Pero un gran detalle a tener en cuenta es que el almacenamiento del Air es la versión UFS 4.0, mientras que el Pro tiene una versión que poco se ve, la 4.1 Pro, la cual tiene mejoras en rendimiento, velocidad, eficiencia y optimizada para rendimiento de aplicaciones con inteligencia artificial. Vamos con las cámaras. Mismo combo, 50 megapíxeles principal más 50 megapíxeles ultra wide. El Pro suma una macro de 2 megapíxeles que francamente no aporta. Las fotos diurnas son idénticas, mucho detalle, saturación justa. De noche la principal del Pro conserva un poco más de rango dinámico, quizá por la ISP mejorada del 8 Elite, pero si tu prioridad son las redes sociales es prácticamente lo mismo. La realidad es que la cámara nunca fue la gran estrella del Red Magic, y aquí no cambia la historia. Algunas cosas extra, ambos conservan jack 3.5 mm, altavoces estéreo con DTS:X Ultra, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 y el Switch Game Space que abre la interfaz gamer con un clic. La vibración X-Axis es igual de contundente y los gatillos de 520 Hz se pueden mapear a cualquier zona de la pantalla. Quien haya disparado en COD móvil con ellos nunca quiere volver al tap-tap normal. Entonces, para terminar con esto, ¿vale la pena el salto de al menos $150? Si quieres lo máximo en FPS sostenidos, la pantalla más brillante del nicho, batería de 7000 mAh, la tranquilidad de 100 watts y el terabyte adicional, el Red Magic 10 Pro sigue siendo el monstruo a batir. Pero si quieres ahorrar un poco, a cambio obtienes un formato más ligero, sin ventilador, con un 95% del rendimiento real comparado con el Pro, una batería bastante decente de 6000 mAh y 80 watts de carga. Creo que el ahorro es bastante justificable. El precio de $499 por un celular gamer de alta gama creo que será muy difícil de igualar para su competencia. Pero ahora que ya sabes todo, ¿con cuál te quedas? Si te gustó el contenido, suscríbete para no perderte de nada. Te espero en el próximo video.